Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al primer programa de Clima Electoral, donde vamos a tocar temas de interés nacional, la participación de la mujer, los derechos que tenemos como ciudadanos y estaremos a través de este espacio trabajando por ampliar los conocimientos de los guatemaltecos. Esta noche me acompaña uno de los políticos más controversiales, quien llegó a ser presidente de Guatemala y quien tuvo que ser extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una pena de cárcel y que ahora se encuentra en Guatemala gozando de todos los derechos que tiene como ciudadano. Me refiero a Alfonso Portillo, que nos da la oportunidad de hablar con total libertad de todos los temas que consideramos son de interés para los guatemaltecos. Gracias, licenciado Portillo, por esta oportunidad. Al contrario, Marisol, muchas gracias por la invitación. Me siento un poco incómodo, por decir de una manera, porque tengo más de 5 años de dar ninguna entrevista, así que le agradezco la invitación. No, pues gracias a usted, licenciado. Y quiero empezar preguntándole por qué, a pesar de todo lo que le ha ocurrido en su vida, pues usted decide volver a la política activa. Sí. Bueno, yo creo que el otro día platicando con alguien me dijo que lo más seguro en la política era la sorpresa. No hay nada seguro en la política. Yo no me imaginé estar viviendo, por ejemplo, lo que estoy viviendo a mi regreso a Guatemala. Mis planes eran otros: regresar a la cátedra, dedicarme tal vez a escribir, aunque no escribo muy bien, pero escribir un poco mis memorias. Sin embargo, al regresar me doy cuenta que hay mucha expectativa sobre mi regreso, hay mucha expectativa sobre lo que voy a hacer y sobre lo que puedo hacer. Y creo que más que inclinación voluntaria por participar en política, creo que es una obligación, un deber que tengo, un compromiso con esa gente que sigue creyendo en mí, que me sigue apoyando, que sigue teniendo mucha simpatía, y creo que el país necesita el concurso de todos los guatemaltecos. Y yo soy un ciudadano más que tengo derecho a participar y estoy analizando cómo voy a participar, qué es lo que el país necesita. Y creo que eso es más lo que me obliga a participar que el propio deseo personal de hacerlo. ¿Podría ser entonces el Congreso de la República su objetivo? Puede ser, puede ser. Yo he creído, y lo dije al principio cuando vine el día 25 de febrero, que no es mi objetivo primordial ser candidato a un puesto de elección popular. Pero si las circunstancias permiten que yo pueda tener una voz en el Congreso y pueda llegar con un número considerable de diputados, sería un proyecto que sí me interesaría encabezar, porque creo que en el Congreso en los próximos años se va a discutir el destino del país. Yo estoy convencido que el país vive una situación muy difícil y creo que necesitamos todos, más que señalar, comprometernos y participar activamente en la política nacional. Entonces, ¿qué podría hacer usted o qué haría usted para cambiar la percepción del guatemalteco sobre este organismo? Bueno, la percepción del guatemalteco no es solo sobre el organismo legislativo, es decir, la percepción negativa. La percepción negativa de la población es sobre todas las instituciones: el Ejecutivo, la Presidencia, la Vicepresidencia, el Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad. Tenemos una crisis generalizada de las instituciones del país. De tal manera que, como dije al principio, cuando regresé de los Estados Unidos, yo no vengo a señalar ni a decir quién es el responsable de la crisis. Todos somos responsables. Yo mismo soy responsable de la crisis que está viviendo el país. Pero equivocarse es malo, pero no corregir es peor. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos hoy los guatemaltecos, de comprometernos para cambiar, no la percepción, para cambiar la realidad. Porque la percepción es la opinión que tiene la gente de algo que puede ser real o no puede ser real. Lo importante es cambiar y que el Congreso deje de ser ese supermercado que se ha convertido. Ha desnaturalizado su función, y yo creo que con una nueva generación de políticos jóvenes, que yo me excluiría, que llegaran al Congreso, se empezaría a cambiar la percepción que el pueblo de Guatemala tiene del Congreso. Pero más importante que la percepción, la eficiencia y la efectividad de un Congreso que el país necesita urgentemente. ¿Cómo podría ser entonces ese cambio total de la percepción de los guatemaltecos sobre el organismo legislativo, llevando a muchos jóvenes hacia él? Bueno, yo creo que ahora lo que estamos viendo es que muchos jóvenes de los distintos sectores sociales están participando en política, están inquietos, están protestando, están saliendo a la calle. Ya no es la política de hace 10 años, hace 15 años, cuando yo llegué a ser presidente. Hoy la sociedad está más encima, está más
supervisora, está inspeccionando más la actividad del Estado. Entonces yo lo que creo es que hay un gran sentimiento en muchos jóvenes de participar en política. Tiene que llegar una nueva camada de políticos al Congreso. ¿Pero para qué? ¿Para cambiar qué? Para cambiar las leyes que permiten que haya un sistema político que ya se agotó, que ya colapsó. Hay que cambiar la ley de partidos políticos, la ley electoral de partidos políticos, hay que cambiar las comisiones de postulación, hay que revisar el régimen financiero del Estado, el régimen fiscal, las exenciones, los privilegios. Es decir, esta nueva generación de políticos que llegará al Congreso tiene que demostrar en los hechos que van a hacer cambios para que el país cambie, porque llegar al Congreso para que todo siga igual no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo, ahora que he platicado con un sinnúmero de jóvenes, mujeres y hombres, creo que hay una nueva generación de políticos que nosotros, los viejos políticos, tenemos la obligación de apoyar, de impulsar y de dar el espacio para que haya cambios en Guatemala. Entonces, ¿considera usted que tiene el derecho absoluto para participar en la actual campaña electoral? Sí, yo tengo el derecho para participar, pero eso no me da ninguna garantía o ninguna obligación o ningún derecho absoluto para que yo participe. Yo podría estar fuera de la contienda. A mí no me interesa, yo ya fui presidente, ¿qué puedo hacer después más de haber sido presidente? Lo que me interesa es que el país cambie. Los errores que cometimos todos, a mí me sorprende, por ejemplo, hoy ver políticos en Guatemala señalar, indicar, mencionar y acusar, pero nadie se responsabiliza de sus hechos. Yo soy el primer político que está preso, el primer expresidente que está preso, y viene, reconoce su error, paga su culpa y dice qué es lo que hay que hacer. Ya quisiera yo a nuevos políticos, a nuevos empresarios, hablar de que todos somos responsables de esta crisis que vive el país. Y no veo a esos políticos. Veo los políticos que responsabilizan a otro, que señalan y ellos se creen perfectos e inmaculados. Hoy vemos un cinismo y una hipocresía en la política guatemalteca que está caracterizada por el mercantilismo, por el dinero. Las campañas ahora se hablan de 500, 600, 700 millones. ¿Qué puede esperar el pueblo de Guatemala de un candidato que gasta 1.000 millones en una campaña? Que se va a reponer en primer lugar. Y en segundo lugar, se va a reponer a costa de ¿quién? A costa del pueblo de Guatemala. Tenemos que cambiar, por lo tanto, el sistema político para permitir que haya un verdadero sistema de partidos políticos. Mayor competencia, mayor transparencia, transparencia en el financiamiento, y que los partidos no se conviertan en instrumentos de factores económicos ilegales. ¿Y eso podría lograrlo efectivamente desde el legislativo? Se puede lograr. Yo no soy tan optimista en el sentido de que en 4 años pueda cambiarse Guatemala, pero creo que hay que iniciar el cambio. Yo creo que tenemos que buscar un acuerdo mínimo para encontrar el acuerdo sobre las cuestiones que podemos encontrar concordancia. Si queremos cambiar todo, no vamos a cambiar nada. En España, en 20 días los partidos políticos se pusieron de acuerdo para hacer la reforma y la transición a la democracia. ¿Por qué? Le pregunté una vez. ¿Cómo lo lograron los partidos políticos en 20 días? Fácil, me dijo un político español. No quisimos cambiarlo todo, solo lo esencial. Entonces en Guatemala hoy lo que tenemos que luchar es cambiar lo esencial, no querer cambiarlo todo porque es imposible. Llegó el momento de nuestra primera pausa en Clima Electoral, donde esta noche tenemos al licenciado Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala. Al regresar conoceremos qué tanto le cambió la vida al expresidente después de estar un tiempo en la cárcel. Regresamos en Clima Electoral esta noche con una exclusiva con el expresidente Alfonso Portillo. Licenciado Portillo, ¿qué tanto cambió su vida el haber estado en la cárcel? ¿Cómo se ve usted ahora como persona? Marisol, en primer lugar, la cárcel después de 5 años que yo estuve preso, lógicamente me ha permitido reflexionar sobre mi vida, sobre el futuro, sobre mi familia, sobre los valores, sobre los principios. He leído mucho. Pero también es un momento sirve de momento de reflexión para ver qué es lo que se va a presentar o qué es lo que va a hacer uno en el futuro. ¿Qué fue lo que hice? Hace un análisis retrospectivo uno. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice bien? De tal manera que yo creo que los políticos que han estado en la cárcel o los que hemos estado en la cárcel salimos con una riqueza que no da ni la universidad ni la vida en libertad. Del fracaso y del sufrimiento se sacan mejores lecciones que del éxito. El éxito lo que lo puede hacer a uno es soberbio, mezquino, ambicioso
pero el fracaso le enseña a uno que es un ser humano, que el ego es el enemigo número uno del ser humano, la soberbia, el querer ser superior a los demás. Entonces yo creo que hoy soy un hombre más sereno, más tranquilo, me precipito menos, soy menos soberbio, estoy haciendo una gran lucha por superar el ego. A los hombres y a las mujeres nos encanta que nos alaben, que nos idolatren, que nos quieran, que nos apapachen, como es natural, pero creo que uno debe tener los pies sobre la tierra, y creo que uno debe entender que la vida es tan corta, que uno tiene que aprovechar lo máximo del tiempo para sentar un precedente o para dejar huella. Yo, después de haber sido presidente, creo que ni como presidente aprendí lo que aprendí en estos 5 años de cárcel. La cárcel es una escuela para todo ser humano, siempre que sepa aprovechar la enseñanza que da la cárcel, porque también puede salir uno peor, con resentimiento, con odios. Yo salgo sin resentimientos, incluso contra los que me persiguieron y me hicieron daño. No tengo absolutamente, tengo paz interior, me siento tranquilo y me siento feliz, y ahora disfruto mi libertad como un ciudadano común, de la cual siempre añoré. Bueno, y hablando sobre la aceptación de la gente, pues se han hecho estudios sobre su nivel de aceptación y es el más alto que existe, ya que ronda entre los 70 y los 79 puntos. ¿A qué atribuye usted, licenciado Portillo, estos resultados? Mire, yo creo que hay varias razones. Yo creo que ahí estamos otra vez luchando con el ego. Cualquier político creería que tiene cualidades excepcionales y que por lo tanto tiene un carisma impresionante para caerle bien a todo el mundo. No, no es eso. Es un sinnúmero de factores. Yo creo que con lo mío hay varios factores. En primer lugar, yo creo que cuando fui presidente, yo siempre hablé con la verdad. Cometí errores, me enfrenté con sectores, cosa innecesaria, pero siempre cumplí lo que dije. Hablé de salarios, hablé de que iba a mejorar los precios de la canasta básica, hablé de energía eléctrica, hablé de los monopolios, y la gente me creyó que yo me la estaba jugando con ellos, porque además tomé decisiones. El pueblo entendió que yo me la estaba jugando. Quizá que los resultados no llegaron a la población como yo esperaba, pero hice la intención, tomé la decisión de jugármela por la mayoría de la población. Ese es un factor importante. 2, la gente sintió el beneficio con el aumento del salario y muchas políticas económicas mías. Otra cosa que contribuyó, la persecución que desató contra mí. Impresionante. Nunca se había perseguido desde Arbenz a un expresidente como se me persiguió a mí. 3, la forma en que me sacaron y la forma entreguista y cobarde en que las instituciones del Estado entregan a un expresidente, ¿verdad? Y 4, la crisis generalizada que hay en el país. Cuando hay una crisis, uno se acuerda del que fue menos malo. Y yo creo que no puedo decir que fui maravilloso presidente, pero fui un presidente que me comprometí con las masas populares, me comprometí con el bienestar de la población, la gente lo percibió, y eso lo está sintiendo hoy en comparación con lo que estamos viviendo. Y otra cosa es que hay una falta de liderazgo tremenda. La matanza que hubo en el pasado de una generación de líderes políticos ha permitido que políticos como yo, y como muchos, estemos en la palestra. Pero Guatemala necesita una nueva generación de políticos, insisto en eso. Por eso insisto en que hay que hacer una reforma política, porque los partidos necesitan formar nuevos cuadros. No hay una generación de políticos. Hoy el político es el que tiene más dinero, y porque tiene más dinero cree que puede ser presidente. Entonces estamos en una desnaturalización y una degeneración de la política. Entonces esos factores influyen en que la gente me perciba a mí como un buen presidente y tenga un cariño y una aceptación por mi figura en el escenario político. Entonces, ante este ambiente de aceptación de la gente hacia su persona, ¿qué haría entonces usted para mejorar al país? Sí. Bueno, Marisol, estoy intentando crear una nueva opción en el proceso electoral que viene. Ha sido difícil, es muy difícil. Para empezar, es muy difícil poner de acuerdo incluso los que están alrededor suyo, a los que están más cercanos a usted, es difícil ponerlos de acuerdo. Todo el mundo quiere protagonismo, todo el mundo quiere espacios, y es difícil formar un frente cuando los espacios están contados y son muy reducidos. Pero estoy haciendo el esfuerzo. Yo creo que en los próximos días, yo creo que entre el 20 y el 22 de mayo, yo estaré dando a conocer al pueblo de Guatemala si pude concretar este proyecto. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo por presentar una opción distinta
a las tres que van encabezando las encuestas, porque ninguna de las tres, y lo digo con mucho respeto de los candidatos, representa los cambios o permite visualizar la posibilidad de los cambios que Guatemala necesita. No se está hablando de lo que Guatemala necesita. Y hay que ir a las estructuras del país, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Y cada 4 años va a ser lo mismo. Hasta que llegue un colapso total, hay una convulsión social, y entonces las consecuencias las paguemos todos. Nuevamente nosotros nos vamos a la pausa en clima electoral, pero al regresar, usted no se puede perder cuáles serán las estrategias que podría utilizar Alfonso Portillo en esta contienda electoral. Seguimos en clima electoral con el licenciado Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala. Y muchos guatemaltecos, licenciado Portillo, nos preguntamos cuáles serán las bases de su nueva estrategia política ante este proceso electoral. Sí, bueno, las dificultades que tengo son grandes. Alguien me dijo que yo había venido a tiempo para el proceso electoral. Yo pienso que si hubiera venido a tiempo, hubiera venido hace un año. Porque hoy no tengo tiempo, ya se convocó a elecciones. Tengo muy reducido el tiempo, muy limitados los periodos del proceso, no tengo recursos, no tengo partido. Entonces es muy difícil para un expresidente, después de 5 años de haber estado encarcelado, querer armar un proyecto que represente la gran posibilidad de salvar a Guatemala. Porque tampoco pienso, y ni creo que soy salvador de nada, ni que tengo la varita mágica para resolver todos los problemas. Yo voy a contribuir como contribuyen un montón, un sinnúmero de guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces, estar trabajando sin partido, sin recursos y estar convocando a gente nueva para participar en política ha sido una tarea ardua. Si yo tengo que encabezar el listado nacional, lo haría con mucho gusto, pero no es una condición sine qua non. Simplemente quiero colaborar en lo que a mí me corresponde. Si yo no participo, serán por las dificultades que encuentro, pero permitiría esto tener 4 años para preparar un proyecto más consolidado, mejor organizado y con mejor proyecto. Sin embargo, yo creo que hay que hacer los esfuerzos. Yo creo que podemos estar anunciando entre el 20 y el 22 la posibilidad de un proyecto, encabezar un proyecto, pero creo que lo más importante es que la gente se comprometa. Yo, por ejemplo, aprovecharía, Marisol, este programa para decirle a los jóvenes que me alegra verlos con sus pancartas, que ver jóvenes de las distintas clases protestando. Ya no es solo la gente de la clase baja, estoy viendo clase media, estoy viendo clase alta, preocupada por comprometerse con el destino del país. Ya no nos quedemos callados, ya no hay pasividad en el país. Y yo creo que ese es un buen elemento que permita tener fe, tener esperanza de que puedan cambiar las cosas en Guatemala. Se habla mucho que usted estará apoyando a Alejandro Sinibaldi como presidenciable y a Edgar Gutiérrez. ¿Esto es cierto, licenciado? Mire, yo he hablado en varias ocasiones con Alejandro, creo que es una buena persona. Sin embargo, creo que no compaginamos en lo que pensamos sobre el país. Yo estoy pensando en que más que apoyar un candidato es apoyar un proyecto. Lo dije desde que vine. ¿Y por qué? Porque candidatos hay muchos. El problema es, ¿para qué se va a llegar a la presidencia? Entonces el gran problema es que se está desapareciendo la política en Guatemala. Ese gran instrumento de diálogo, de acuerdo, de consensos, de compromisos, está desapareciendo en Guatemala porque todo se compra. Los diputados se compran. Es increíble. No lo estoy mintiendo, no lo estoy inventando yo. Eso lo estoy viendo yo aquí. Lo que estamos viviendo es una política calcada y sellada por el recurso financiero. Y entonces ya no hay ideología. Hoy, ¿qué es lo que ve usted? Que el político que se cambia de partido, lo único que cambia es corbata, pero sigue teniendo el mismo pensamiento, sus mismas ideas, sus mismos vicios. Y antes, cuando había un debate ideológico, cuando se debatían ideas, proyectos, visiones del mundo, eso ha desaparecido. Entonces he hablado con Alejandro, he hablado con Roberto Alejos, he hablado con Edgar Gutiérrez, he hablado con Alfonso Cabrera, he hablado con muchos políticos. El problema no es que se hable, hay que hablar. Yo creo que hay que hablar mucho y no hay que cansarse de hablar. Pero entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que usted apoye a un binomio presidencial? Bueno, en primero, que tenga claridad de las reformas que necesita el Estado, número 1. Número 2, que no esté supeditado a los factores económicos de poder que existen. Porque un presidente que llega atado, yo llegué atado,
Yo llegué atado por los financistas, yo ya lo viví. Nomás que yo sí lo reconozco, los demás no lo reconocen y llegan financiados y comprometidos al poder. Yo tengo la libertad y la tranquilidad para decir, yo ya sé lo que es llegar atado al poder por los financistas de una campaña política. Entonces, quizá vamos a hacer una campaña austera, con pocos recursos, pero libre. Yo no digo que sea completamente independiente y autónomo un gobierno de los factores reales de poder, pero no está para servir a los factores de poder, está para servir a la población. Entonces, dos requisitos: claridad sobre las reformas que necesita el Estado en Guatemala y compromiso con la mayoría de la población y no con factores reales de poder. Manuel Valdizón habló el domingo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está usted de acuerdo con él? No necesariamente. Yo también estoy hablando de una reforma a la Constitución, no necesariamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Hay otros mecanismos por los cuales se puede reformar la Constitución. Lo importante aquí es no saber, porque alguien puede decir, yo estoy con una Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué se va a reformar? ¿Cuál es la visión del Estado? ¿Qué sociedad queremos? No olvidemos que la Constitución es el pacto político, el pacto social entre gobernantes y gobernados para ver la clase de país que queremos. Yo puedo decir, yo quiero una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? ¿Para qué país? ¿Para un país con las mismas desigualdades? ¿Para seguir conservando las desigualdades ofensivas en el contexto de América Latina? ¿O para tener un Estado moderno? ¿O quiero hacer una Asamblea Constituyente para perpetuarme en el poder y quedarme 20 años en el poder? La pregunta es que contesten, ¿por qué una reforma? La reforma la necesitamos porque necesitamos un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado que cumpla con su función, un Estado que disminuya las desigualdades, un Estado que sea promotor del desarrollo económico y del desarrollo social. Ese es el Estado, y con lo que tenemos no lo podemos hacer. Por eso digo, en las reformas que hay que hacer es reforma política, reforma económica, reforma financiera, reforma fiscal. Hay que tocar esas cosas, hay que tocar esos puntos, pero hacer una reforma constitucional para que el sistema político siga igual, o yo quiera perpetuarme en el poder, es un vano esfuerzo hacer una Asamblea Nacional Constituyente para fines políticos particulares o de grupo. Para concluir con esta entrevista en Clima Electoral, ¿será posible salir de esta eterna noche para un país tan necesitado de verdaderos estadistas? Yo creo que Guatemala tiene un gran futuro. Guatemala tiene gente brillante, mentes brillantes, que no han tenido el espacio. Pero el espacio también se gana, no se le regala a nadie. El espacio que se queda en política inmediatamente lo sustituye a alguien. Si yo no participo, alguien participa en lugar mío. Entonces, no aleguemos y no queremos enlodarnos las botas. Hay que meternos, que la política es sucia. Bueno, hay que meterse ahí para ver si la limpiamos. Yo ya viví eso. Yo le decía a un amigo, mira, yo puedo hablar de la corrupción porque yo la viví. Yo soy como aquel hombre que puede hablar del alcoholismo porque fue alcohólico. O el hombre enfermo, que puede hablar de la enfermedad mejor que el que no ha estado enfermo. Entonces, el problema es, tenemos que ser autocríticos. No somos autocríticos los guatemaltecos, porque la salida fácil es culpa de aquel. Vos fuiste el responsable, es que tú debes de haber hecho esto. No, lo primero que tenemos que hacer los políticos, si queremos que la gente vuelva a creer en nosotros, es: yo me equivoqué, yo cometí este error y no lo vuelvo a cometer. El error que yo cometí, por el cual estuve 5 años en la cárcel, no lo vuelvo a cometer en mi vida. Jamás volveré a recibir dinero, jamás me meteré en un negocio, porque tengo la solvencia hoy de que cometí un error y ya lo pagué. Volverlo a cometer sería que no aprendí nada de la vida ni nada de la cárcel. Por eso yo creo que sí hay esperanza en Guatemala si somos capaces de comprometernos y dejar nuestro egoísmo y nuestro cinismo. Muchísimas gracias, licenciado Portillo, por darnos la oportunidad de escucharlo a través de Clima Electoral. Al contrario, muchas gracias, Marisol, un honor. Finaliza así el primer programa donde la temperatura del clima político sube al anunciar el expresidente Alfonso Portillo su deseo por participar en la contienda electoral.